pero que creo que es importante para nosotros aprender, para nosotros crecer en la palabra de Dios. Hermanos, muchas personas ven como algo difícil, oigan esto, vivir una vida cristiana. Yo no sé si usted ha notado esto, pero la mayoría de personas ven como algo difícil vivir la vida cristiana. Y en realidad, hermanos, no es que es difícil. La realidad es que es imposible en lo natural vivir la vida cristiana. Es imposible. Realmente imposible. Solo aquellos, o por lo cual solo aquellos que experimentan un cambio en su vida pueden empezar a llevar o a vivir una vida cristiana. Ojo, solo aquellos que experimentan un cambio en su vida pueden empezar o llevar una vida cristiana. Ese cambio, hermanos, es una de las cosas que la palabra enseña como medio para la salvación y se llama nacer de nuevo. Ese es el cambio, nacer de nuevo, en este caso. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Esa sería la gran pregunta. ¿Qué es nacer de nuevo? Hermanos, el nacer de nuevo es la obra de regeneración o transformación que Dios hace en el hombre pecador para obtener una nueva vida en Cristo. Eso es nacer de nuevo. Es la obra que Cristo hace, que Dios hace en una persona siendo pecadora, y cómo Dios agarra o toma a esa persona y viene y hace un cambio de transformación en su vida. Un ejemplo para que usted me entienda de ese cambio de transformación. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la metamorfosis o transformación que hay en una oruga, que pasa de gusano a mariposa. Es un cambio extraordinario, es un cambio increíble, la transformación que sucede en este animalito, pues de la misma forma, cuando una persona realmente viene a Cristo y nace de nuevo, hermanos, hay un cambio, hay una transformación, hay algo que ahora Dios empieza a hacer en la vida del creyente, donde pasa de ser un hombre, una persona pecadora que amaba el pecado, que se deleitaba en el pecado, que deshonraba a Dios en su vida, a alguien que ahora, cuando es transformado por Dios, cuando nace de nuevo, ahora él quiere deleitarse en Dios, ahora él quiere deleitarse en santificarse para Dios, en honrar a Dios en su vida, en tratar de vivir ahora una vida conforme Dios manda. Y digo tratar porque aún nosotros, siendo creyentes, entendemos que seguimos pecando y seguimos fallando a Dios, pero con un cambio que Dios ha hecho en nuestro corazón, donde hay un deseo de querer honrar a Dios en nuestra vida. Esa es la transformación que Cristo hace en un creyente, y eso se llama, según la Biblia, nacer de nuevo. Ahora viene otra pregunta, y es: ¿por qué tengo que nacer de nuevo? Hermano, si usted respira y está en este mundo, en este lugar, es porque usted ya nació, ¿verdad? Se nació un día de su mamá, y usted recuerda ese día todos los años. ¿Cuántos celebran su cumpleaños? Todos los años usted celebra ese día en que usted nació. Pero la pregunta es: ¿por qué tengo que nacer de nuevo? Todos hemos nacido de alguna manera en lo natural, pero ¿por qué tengo que nacer de nuevo? Quiero recordarles un poquito algo de lo que vimos anteriormente en la serie anterior, y es que al principio de la creación, Dios hizo al hombre recto en un estado de pureza moral y en una relación personal con Dios. ¿Se acuerdan? Adán y Eva, donde Dios hablaba con ellos y ellos con Dios, y no había ningún problema, donde estaban ambos desnudos y ellos no se escondían de Dios, ellos tenían una relación personal con Dios. Pero llegó el momento donde Adán y Eva pecan, y de ahí en adelante, hermanos, la raza humana
completamente de ahí en adelante se vio afectada por el pecado. Todos somos pecadores. Desde entonces todos los seres humanos nacemos en este mundo espiritualmente muertos. Espiritualmente muertos. Esto significa que el hombre nace separado de Dios a causa del pecado que mora en cada creyente, y eso nos muestra la palabra en Romanos 5:12. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12, donde en este versículo el Señor nos da una luz del por qué es necesario nacer de nuevo. Porque el hombre, toda persona cuando nace en este mundo, nace en pecado, nace espiritualmente muerta. Romanos capítulo 5, versículo 12, me dicen amén. Dice la palabra en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por ese pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, todo ser humano nace en pecado, y es por esta razón, iglesia, que toda persona necesita nacer de nuevo. Toda persona necesita nacer de nuevo y experimentar nuevamente una relación con Dios en donde su espíritu es renovado, ya que el nuevo nacimiento, oigan esto, es la obra de regeneración en el hombre pecador, es la obra de Cristo en el hombre pecador. Ve lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:17. Un versículo que es muy conocido por la iglesia. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Recuerde que en la iglesia de los Corintios había un gran problema, y era el pecado que había dentro de la iglesia. Cuando Pablo les habla en la segunda carta, es interesante, donde él les escribe este versículo y dice así, 2 Corintios 5:17, dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, oigan esto, de modo que si alguno está en Cristo, oigan la palabra, nueva criatura es. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Nótese que Pablo está diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguien no está en Cristo, no puede ser una nueva criatura. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí, nótese que dice todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. En el nuevo nacimiento, hermanos, el creyente experimenta un cambio de vida, como dije antes, donde ahora él aborrece el pecado y ahora él empieza a deleitarse en el Señor, a deleitarse más bien en santificarse para Dios, no como antes, que antes amaba el pecado, aborrecía a Dios. Ahora es todo lo contrario, ahora ama a Dios y ahora aborrece el pecado. Esa es la obra de regeneración en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, ahí pasó algo extraordinario. Y otra vez pongo el ejemplo de la mariposa, del gusano. Podríamos decir, hermanos, en esta metáfora, que nosotros éramos gusanos y ahora el Señor nos ha hecho mariposas. Hay un cambio, hay una transformación, hay una obra hecha por Dios en el creyente ahora.
Y esta obra de transformación ya Dios la había anunciado de antemano, y eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículos del 25 al 27. Hay una profecía desde el Antiguo Testamento donde Dios hablaba de esta obra de regeneración que tenía que venir a la vida del creyente. Este proceso de transformación está aquí en Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Lo tenemos, iglesia? Antiguo Testamento, dice la palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí está hablando el Señor, oigan esto: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Oigan, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré, nótese en cuántas veces la palabra pondré, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por eso les decía al inicio, como introducción, de que hay personas que ven como algo difícil la vida cristiana, y es que realmente no es difícil, sino imposible. Es imposible para alguien que no haya sido regenerado o que no haya nacido de nuevo para que Dios haga la obra en su vida, porque aquí vemos cómo Dios dice: yo voy a poner espíritu nuevo, yo voy a poner el deseo de caminar en mi palabra, yo voy a poner el deseo en el creyente ahora, en este caso de amarme a mí, de buscarme a mí, yo lo voy a hacer. Hermanos, eso es lo que Dios hace. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten en algún momento de su vida, se han sentido mal por no orar, por no leer la palabra, por no congregarse, y ustedes sienten que hay algo que les hace falta en su vida. Usted se siente incompleto. Ustedes sienten el deseo, la necesidad de que es que tengo que leer la palabra, es que tengo que orar, es que tengo que ir a la iglesia, debo congregarme, es que tengo que hacer, y no es porque alguien se lo exija, no es porque alguien se lo pida, es Dios mismo obrando en su vida. Hermanos, eso el mundo no lo puede entender. Eso el no cristiano, nacido de nuevo, el no creyente, eso no lo puede entender. Ellos no pueden entender cómo usted ahora anhela más venir a la iglesia que ir a otro lado. Porque, hermanos, para el mundo ven como una penitencia, un suplicio a veces tener que venir a la iglesia tanto. Ellos dicen: pero ¿cómo usted va tanto a la iglesia? ¿Cómo hace usted? Oiga, dura 2 horas. ¿Cómo hace usted? Porque ellos van a la iglesia tradicional que dura 1 hora, ya están cansados. Pero van a un baile que dura 2 horas y al final están gritando: ¡otra! ¡Otra! Yo fui uno de esos. Yo fui uno de esos. La obra de Cristo es tan maravillosa, hermanos, de que Él es el que realmente nos hace cambiar nuestra manera de vivir. Él hace que cambiemos nuestra manera de vivir, y eso es el nacer de nuevo. El no creyente no puede entender lo que está pasando en su vida como cristiano, como creyente. Ellos creen, hermanos, la mayoría de la gente del mundo creen, hermanos, que aquí se le lava el cerebro a la gente y que hacen todo lo que el pastor les dice. ¿Cuántos han oído eso? Hermano, créame, ojalá fuera así.
Ojalá pudiera yo como pastor, hermanos, realmente meterle en su cabeza la obra de Cristo, la obra de Dios en su vida, para tenerlo siempre en la iglesia, alabando a Dios, adorando a Dios y recibiendo su palabra. Pero no puedo hacerlo. Hermanos, la gente del mundo cree que una persona dejó de tomar, de fumar, que dejó de bailar, que dejó de hacer lo que en el mundo hacía, porque vino a la iglesia y le lavaron el cerebro y el pastor lo convenció. Hermanos, ojalá fuera así. Pero entendemos que es la obra de Dios en la vida del creyente. Por eso, hermanos, volvamos a leer Ezequiel 36 del 25 al 27. Y vea cómo lo dice el Señor ahí, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré, oigan, de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué maravillosa es la obra de Cristo en la vida de un creyente. Él es el que pone en nosotros, dice su palabra, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es la obra de Cristo en cada uno de nosotros, hermanos. El que no nace de nuevo, oigan esto, hermanos, el que no nace de nuevo no puede experimentar la vida de Cristo en su vida. El que no nace de nuevo no puede entender la vida cristiana. Para él es locura. Él no puede entender lo que nosotros sentimos. Él no puede entender lo que nosotros hacemos para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque para ellos son locura, porque ellos no han experimentado la vida de Cristo. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que está en una iglesia, ojo a esto, y no ha nacido de nuevo. O no sabe sobre el nuevo nacimiento que debe experimentar en su vida para su salvación. Hoy hay muchas personas en las iglesias que no han nacido de nuevo. No ha habido todavía ese cambio y esa transformación que viene de parte de Dios para que su vida sea transformada. Diga conmigo, ay, ay, ay. Esta es una triste realidad. Hermanos, esa es la gran diferencia entre lo que es cristianismo verdadero y religión. El cristianismo verdadero lo va a vivir o practicar aquel que ha nacido de nuevo, ha experimentado en su vida, valga la redundancia, la vida de Cristo en él. Para que Dios ponga todo lo que acabamos de ver, su espíritu y ese deseo por obedecerle, ese deseo por la palabra de Dios, por buscarle a Él, es algo que viene de Dios sobre la vida del hombre pecador para transformarlo. Eso es nacer de nuevo. Vamos a ver 1 Corintios 2:14 y vea lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en relación a esto que les acabo de mencionar, de cómo mucha gente está en una iglesia y no ha experimentado el nacer de nuevo todavía, o no saben nada sobre nacer de nuevo. Hay gente en las iglesias que no saben tan siquiera qué es nacer de nuevo. Y son creyentes. Una vez me contaba una persona que estaba hablando sobre nacer de nuevo y había una mujer que estaba empezando a pastorear una iglesia y esta mujer preguntó, empezando a pastorear una iglesia,
que qué era nacer de nuevo. Hermano, nada más para tener una idea. Si no sabe qué es nacer de nuevo, ¿cómo va a enseñarle a la iglesia? Ahora, eso no significa que uno sepa todo, pero hay doctrinas muy básicas. Y además, esto deja de ser una doctrina a ser algo que realmente hemos experimentado. Hemos nacido de nuevo. La obra de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice la palabra: pero el hombre natural, ojo la palabra natural, la persona del mundo, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, nunca le pida a usted, a una persona que no es creyente de verdad, que no ha nacido de nuevo de verdad, que viva como alguien nacido de nuevo de verdad. Hermanos, ¿cómo vamos a pedirle a alguien, en este caso a la iglesia, que ore, que honre al Señor, que busque su palabra, que tiene que congregarse, hermanos? ¿Cómo le vamos a enseñar eso si Dios mismo no ha puesto eso en su corazón? Hay personas que vienen a la iglesia porque tienen que venir, o porque me traen, o porque desde pequeño me trajeron a esta iglesia y es la única que conozco. Toda persona necesita nacer de nuevo. He escuchado testimonio de personas que a los 7 años en escuela dominical, creo que hasta de 5 años, en escuela dominical nacieron de nuevo por la palabra, por el Evangelio. No hay edad para nacer de nuevo, es la obra de Cristo en la vida de una persona pecadora. Hay personas que pueden haber nacido de nuevo a sus 80 y algo de años. Escuché una vez, creo que fue a Chuy Olivares dando una enseñanza de nacer de nuevo. Y él cuenta que fue a una iglesia a predicar, lo invitaron a predicar y él llevó este tema a esa iglesia. Y cuenta ese pastor que cuando él estaba dando la enseñanza, el pastor estaba frente. Generalmente nosotros los pastores siempre nos sentamos al frente, la mayoría de gente busca sentarse atrás. Nosotros siempre nos sentamos al frente. Pero dice ese pastor que él vía a su consiervo, al pastor, cuando él estaba enseñando, que ese hombre lloraba y lloraba y lloraba, escuchando el mensaje. Tenía no sé cuántos años de estar de pastor en aquella iglesia, y cuando terminó el mensaje, dice que a él se le arrimó, y dice que este hombre, el pastor, llegó y le dijo: hoy, escuchando el mensaje, hoy nací de nuevo. Ahí en una banca sentado escuchando el mensaje, Dios le hizo nacer de nuevo a un hombre que pastoreaba una iglesia. Por medio del mensaje de la palabra, hermanos. Porque el mensaje de la palabra es importante para poder nacer de nuevo. Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. De ahí que, hermanos, tal vez muchos de tus familiares, de tus amigos no te entiendan. Usted es joven, si es nacido de nuevo de verdad, muchos de tus amigos no te van a entender. De que tu estilo de vida es diferente a la de ellos, que el estilo de vida de un cristiano es diferente a la del mundo. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra. Ahora ve lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 6. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 6.
Hermano, subraye esto porque aquí hay una gran verdad que Jesús está hablando. Este pasaje vamos a estarlo estudiando la próxima semana, si Dios así lo permite. Pero es lo que dice en San Juan 3:6. Jesús dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Hay algunas personas que solamente van a nacer en la carne. Y lo que es carne, carne va a seguir siendo. Pero hay quienes van a nacer del Espíritu y esos también, nacidos del Espíritu, van a seguir viviendo esa vida en el Espíritu. Lo que es nacido de la carne es carne y va a seguir en su carne. Pero lo que es nacido en el Espíritu también es en el Espíritu y va a vivir en el Espíritu. Va a llevar esa vida cristiana, va a llevar esa vida para honrar a Dios en su vida. Amén, iglesia. Ahora, todo esto que hemos visto, yo creo que nos hace hacernos la gran pregunta. Esta sería la gran pregunta de todas, es: ¿y cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para nacer de nuevo, pastor? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Bueno, hermano, así como usted no pudo nacer en su propia voluntad, en lo natural, hermano, usted fue el que dijo: hoy yo voy a nacer. Hoy es mi día para nacer. ¿Usted pidió nacer? ¿Verdad que no? Hermanos, así como en lo natural no podemos o pedimos nacer, así mismo tampoco puede nacer de nuevo en lo espiritual. Ya que la obra es hecha completamente por Dios, como nos muestra la palabra. La obra es hecha completamente por Dios, hermanos, y creo en lo personal que aún el nacimiento natural de la carne es una obra de Dios también. ¿Por qué, pastor? Porque es muy fácil, hay muchos que no van a nacer. Hay muchos niños que se forman en el vientre de la madre y no nacen. La Biblia dice que Dios es el que da la vida. Y si Dios es el que da la vida, Él es el que determina quién nace y quién no nace. ¿O usted cree que usted nació porque es muy carga? ¿O usted cree que usted nació porque su mamá y su papá tuvieron una relación y entre todos los espermatozoides, que son no sé cuántos miles, usted fue un gran campeón y usted salió? No, hermano, usted nació porque Dios puso su mano, su misericordia, su gracia, y te permitió nacer, te dio la vida. Aunque muchos allá afuera, o antes de venir nosotros a Cristo, como muchos allá afuera, no lo entendamos ni lo creamos. Pero su palabra dice que Dios da la vida. Y si Él me dio la vida, Él fue el que quiso que yo naciera. Amén, iglesia. Ahora, pero veamos qué nos muestra la palabra en relación a nacer de nuevo. Ve lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Hermanos, subraya esta palabra, este versículo. Ojalá que todos lo tengan. Está casi al final de la Biblia, Santiago, antes de Apocalipsis. Hay unas páginas para atrás. Santiago, capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice su palabra: Él, ese Él es Cristo, Él es Dios, Él de su voluntad. Oigan,
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros nacer de nuevo? La respuesta es, no podemos. Hermanos, la obra es completamente de Él. Él, de su voluntad, en palabras nuestras, palabras ticas para que usted me entienda, Él, porque le dio la gana, de su regalada gana, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, ahora yo no sé si usted ve ahí, hay algo importante en relación de cómo Él nos hace nacer de nuevo. Porque usted me puede decir ahora y cuestionar y decir, pastor, entonces, ¿para qué voy a seguir viniendo a la iglesia? ¿Para qué voy a insistir en buscar del Señor en mi vida si al final es Él el que me hace nacer de nuevo y no sé si querrá o no querrá? Si quiere o no quiere, bueno, pero aquí dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. En otras palabras, Dios usa este evangelio, esta palabra que hoy les estoy predicando a ustedes para que Él en su gracia, en su misericordia, Él te haga nacer de nuevo. Yo necesito seguir viniendo a la iglesia, seguir escuchando su palabra para que Dios me haga nacer de nuevo. Ahora ahí me entra otra duda, hermanos. ¿Qué pasa en una iglesia donde no se predique el evangelio, donde no se predique la sana doctrina? Si Él nos hace nacer es por la palabra de Dios. Y nótese que dice la palabra de verdad. Hoy hay muchas personas en las iglesias, sentados en una iglesia, que creen ser cristianos cuando no lo son porque no han nacido de nuevo. Ellos creen ser cristianos porque ellos cumplen toda la rutina evangélica. Toda la religión evangélica la cumplen, pero no han nacido de nuevo. Ay, ay, ay. Pero la mejor noticia es que Dios por la palabra puede hacerte nacer de nuevo si no has nacido de nuevo. Él puede transformar tu vida. Él puede cambiar tu vida. Cristo puede cambiar tu vida. Él puede hacerte nacer de nuevo. Él lo puede hacer. Hermanos, no solo Santiago habla de que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, sino también lo vemos en Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro. Ahí después de Santiago, 1 o 2 páginas para adelante, usted encuentra a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3. ¿Lo tenemos, iglesia? Ve lo que dice el apóstol Pedro. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, hermanos, ojo la palabra, su grande misericordia, no solamente su misericordia, no, su grande misericordia, nos hizo renacer para un espíritu, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él de su gran misericordia nos hizo renacer. Ahora usa la palabra renacer, no nacer, sino renacer. ¿Qué significa renacer? Volver a nacer. Todos nacemos en lo natural, hemos nacido en lo natural. Si está en este lugar, es porque un día usted nació. Pero cuando dice de renacer, es porque ahora Él nos hace volver a nacer en lo espiritual. Por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Ahora vea, ahí mismo en Primera de Pedro, el versículo 23 de ese mismo capítulo 1.
Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos otra vez, renacer, renacidos, siendo renacidos, volver a nacer, ojo a esto, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra vez, ¿qué usa Dios para hacernos renacer? La palabra de Dios. Pero dice siendo renacidos. Esa palabra renacidos en el griego es enagenao, y esa palabra significa engendrar, o sea, Él nos engendró. Esto es vacilón. Dice que por extensión es procrear de nuevo. Es procrear de nuevo. Él nos engendró. Engendrar. ¿Ustedes saben quién es el que engendra? Es el hombre, el que engendra. Yo no sé cuántos sabían eso. Dios nos hace engendrar. Él nos engendra de nuevo. Él nos hace nacer de nuevo. Ahora, esa palabra engendrar, hermanos, es procrear, pero dice que es propagar la propia especie. Aquí hay algo interesante también. Dice que esa palabra engendrar es procrear la propia especie. En otras palabras, hermanos, algo muy básico. De un toro y una vaca, ¿sale un cerdo? No, ¿verdad? Tiene que salir algo de la misma especie. Entre un gato y una gata sale un perro. Tiene que salir un gato. Tiene que procrear algo que sea de la misma especie. Ahora, aquí la palabra dice que nosotros fuimos engendrados por Él. Y esa palabra también habla de algo de la misma especie. Hermanos, la Biblia dice que ahora Cristo vive en nosotros. La Biblia enseña que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros. El que nace de nuevo ahora, hermanos, se va a engendrar a alguien de la misma especie. Dios va a hacer que haya muchos hijos iguales a Él, creyentes. ¡Wow! Tenemos el ADN de Cristo. Hermanos, tenemos el ADN de Cristo, de su propia especie. Ahora, la Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. De su propia especie. Hijos igual a Cristo de la propia especie. Ve lo que dice Primera de Juan 3:9. Hermanos, y aquí vamos a ver algo increíble, increíble. Primera de Juan 3:9, en relación al nacer de nuevo. Hablando de que Él es el que engendra en nosotros. Él nos engendró para ser hijos de Él, para nacer de nuevo. Y que esa palabra engendrar es propagar la propia especie. Ve lo que dice Primera de Juan 3:9. ¿Lo tenemos, iglesia? Ojo a este versículo. Todo aquel que es nacido de Dios, oigan, que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero es interesante que dice que no podemos pecar porque hemos nacido de Dios, pero dice porque la simiente permanece en él, permanece en nosotros. Esa palabra simiente, hermanos, cáigase de espalda. En el griego original la palabra es esperma. Simiente, esperma. Denota una semilla sembrada. Eso es más o menos lo que le enseñan a los chiquitos, ¿verdad? Cuando se habla del embarazo, de que le siembran una semillita. Es una semilla sembrada.
El esperma es una semilla sembrada de donde deriva la palabra espermatozoide. De ahí viene esa palabra. En otras palabras, iglesia, cuando habla de la simiente, hermanos, es la misma vida de Cristo en nosotros. Y que nosotros somos de la misma especie, hermanos. Es interesante porque cuando alguien, hermanos, cuando una persona nace en un hospital, hermanos, lo primero que todo el mundo va a verle a ese niño, a esa niña, cuando nace es ¿a quién se parece? Vamos a ver si tiene los ojos del papá, si tiene las orejas del papá, la nariz del papá, algo tiene que parecerse. Porque fue engendrado por ese papá. Y como la simiente de él fue la que se usó, él tiene que tener, ese niño tiene que tener características, tiene que tener rasgos que le identifiquen como hijo de su papá. Y de ahí yo he oído expresiones de algunos donde ven a sus hijos y dicen, es que es igualitico al tata. ¿Alguien ha oído eso? ¿Ha usado esa expresión? Es que es igualitico al tata. Hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, deberíamos, hermanos, de diferenciarnos del resto y que la gente diga, es que son igualiticos a Dios. Fuimos engendrados por Él, la simiente de Él permanece en nosotros y por eso dice que un nacido de nuevo no practica el pecado. Si Dios es santo, sus hijos también son santos. Tiene que tener características, tiene que haber algo que nos identifica como hijos de Dios. Y no es venir a la iglesia evangélica. ¿Aló? Es más que venir y levantar las manos en adoración, es más que venir y aplaudir en la alabanza. No, hermano, es algo que Dios está haciendo en tu vida, donde te está transformando a la imagen de Cristo. Porque fuimos procreados por Él. Eso es nacer de nuevo. Y ahí es donde aquel hombre, aquella mujer que eran pecadores, que no querían nada con Dios, ahora solo quieren obedecer a Dios, honrar a Dios en su vida. Esa es la obra de Cristo. Ahora, vea lo que dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Hermano, yo quiero que usted vea aquí la transformación de parte de Dios para nosotros, sus hijos. 2 Corintios 3:18 dice la palabra, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, oigan esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Wow. Hermanos, nosotros vamos a ser transformados por el Espíritu de Dios para parecernos cada vez más a Cristo. Y si usted lee el contexto de esta palabra, hermanos, está hablando cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo la ley de Dios. Y dice la palabra que cuando Moisés descendió de ese monte, dice que la cara le reflejaba por la gloria de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que ahora nosotros, esa gloria igualmente refleja nuestra vida y ese reflejo, hermanos, nos transforma. Nos transforma. Un cristiano verdadero, hermanos, es imposible que su vida no sea cambiada. Es imposible que su vida no sea cambiada. Hermanos, solo aquellos que nacen de nuevo pasan a ser hechos hijos de Dios. Porque dice que Él es el que nos engendra.
que es la simiente de Él, es el esperma de Él, es de donde viene espermatozoide. Hermanos, cuando alguien tiene un hijo, y si el padre quiere negar a ese hijo, ¿qué es lo que le hacen? Un ADN. Y en el ADN, hermanos, ahí viene la esencia, ahí se da cuenta, sí, aunque usted no quiera, este es su hijo. Este es su hijo. Usted tal vez dice que no, pero este es su hijo. Hermanos, solo los que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Dios dice, este es mi hijo, porque Dios no nos niega. Dios sí dice, este es mi hijo. Yo lo engendré. Yo lo engendré. Es mi hijo. Ve lo que dice la palabra en San Juan 1, del 12 al 13, Evangelio de San Juan. Hermanos, nosotros deberíamos de sentirnos los seres más orgullosos del mundo entero al decir, yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Él es mi Padre, yo tengo un Padre. Hay una canción por ahí que dice, yo tengo un Padre que me ama. Claro que tengo un Padre que me ama. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Él me engendró, Él es mi Padre. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad, privilegio, derecho de ser hechos. Oiga, de ser hechos, no llamados. Hermano, yo no sé si usted está entendiendo lo que está leyendo. A todos los que creen, oigan esto, a todos los que le recibieron a Jesús como Señor y Salvador de su vida, a los que creen en su nombre de verdad, se les dio potestad, se les dio el privilegio, se les dio el derecho, hermanos, no de que ser llamados hijos de Dios, no, de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Hermanos, qué privilegio más grande es ser hijo de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Vea lo que dice el 13. Los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos da ahora el derecho de ser hechos hijos de Él. Wow. Wow, iglesia. Ahora podemos decir, dice la palabra, Abba Padre. Padre mío, eso significa Abba Padre. Solo aquellos que realmente son sus hijos le pueden decir a Él, Abba Padre. Padre mío, solo aquellos que realmente son sus hijos le pueden decir a Él, como empieza el Padre nuestro, Padre mío. Pero no aquellos que no sean sus hijos, sino aquellos que Él engendró de su voluntad por la palabra, por el Evangelio. Él los engendró. Él puso la semilla en ellos. Y con eso termino, iglesia. Por lo cual, hermanos, oigan esto. Si no estás segura de tu salvación en Cristo y de haber nacido de nuevo, si no estás seguro de haber nacido de nuevo, de tu salvación, vuélvete a Cristo. Vuélvete a Él en arrepentimiento y fe y pídele que te salve y te haga nacer de nuevo. Pídeselo a Él.
Pídele que te salve y te haga nacer de nuevo. Solo Él lo puede hacer. Yo no puedo hacerlo, pero Él sí puede. Y termino con Hechos 2:21. Hechos capítulo 2, versículo 21 dice su palabra. Aquí estaban los discípulos predicando. Pedro específicamente en su primer discurso. Y dice el apóstol Pedro: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invoca su nombre. Pídele a Él que te salve. Pídele a Él que te haga nacer de nuevo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Sigue escuchando el Evangelio, sigue escuchando su palabra. Y pídele a Él su favor para que te haga nacer de nuevo. No importa si tienes tiempo de venir a una iglesia evangélica. No importa si te criaste en un hogar evangélico. Eso no te hace cristiano, eso no te hace salvo. Debes de nacer de nuevo. Y eso lo hace Cristo por su palabra. Ven a Él, vuélvete a Él. Hoy es el día en que Dios puede transformar tu corazón, transformar tu vida y poner eso que para ti en tu carne es imposible. Pero Dios lo puede hacer. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, por el Evangelio, Señor, que hemos escuchado. Señor amado, que tú seas en este lugar, en los que estamos en este lugar y aquellos que escuchan esta palabra, para que tú seas, Dios, trayendo ese nacimiento, ese nacer de nuevo, ser engendrados por ti, Señor. Solo tú puedes, Señor, por tu voluntad, hacernos nacer de nuevo. Si hay alguien en este lugar, Señor, que no ha nacido de nuevo, pon ese cambio en su vida. Pon tu espíritu, Señor. Pon tu semilla, Señor. Y cambia su vida para que dé testimonio de la obra tuya, Señor. Y aquellos que hemos nacido de nuevo, Señor, gracias. Mil gracias. Por tu grande misericordia, como dice tu palabra, porque nos has hecho renacer, Señor. Porque ahora podemos ser llamados o hechos tus hijos. Y poderte decir: Abba, Padre, Padre mío. Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea solamente para tu nombre, Señor, ahora y siempre. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Rey?